Mi comida me sana, con el doctor Luis de Lupi. Muy buenos días, entonces le damos la bienvenida a Luis de Lupi, que nos dice que siga tú. Muy bien, en el día de hoy vamos a hablar con Luis de Lupi con su micro, continuando con con las recomendaciones en cuanto a las harinas, ¿no? Las harinas refinadas. Las harinas refinadas que son más difíciles para que nuestro organismo las incorpore, y en cambio de esas harinas podemos utilizar harinas integrales, son las harinas que comúnmente conocemos para celíacos, ¿no? Vamos a ver si nos podemos restablecer con la comunicación. Este es el micro de Mi Comida me sana, el doctor Luis de Lupi, haciendo recomendaciones para una alimentación más consciente. A ver, Luis, hola, buen día, ¿nos estás escuchando? Sí, se congeló la llamada por el frío. Se congeló, sí, está bastante fresco. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, estaba haciendo una suerte de introducción. Continuamos con el tratamiento de las harinas, ¿no? Sí, ¿te acordás que habíamos charlado un poquitito cuál era el mayor problema de la harina, principalmente la harina derivada del trigo, que es la que consumimos frecuentemente? Es sus dos componentes que son los constituyentes naturales del grano, que son las proteínas, que habíamos hablado que estaban... Sí, te escucho. Y los almidones, todas las consecuencias que nos traían el consumo de gluten. ¿Te acordás que habíamos charlado de eso? Y ahora nos había quedado un poquito más profundizar con respecto a los almidones. Uh-huh. Almidones, como para aquellos que no lo saben, en realidad cualquier semilla tiene un componente que la planta, para darle los nutrientes al germen que se va a desarrollar en la futura planta, utiliza los azúcares de alguna manera en constituyentes más complejos, que son almidones. Los almidones vendrían a ser como la reserva que tiene la semillita para cuando se empieza a desarrollar tener su alimento. Uh-huh. Nosotros reservamos justamente los azúcares que están contenidos en esa estructura que es el almidón. El problema empieza con que para poder desarmar, yo voy a tratar de decirlo lo más simple posible, para poderlo desarmar a esa estructura compleja que es el almidón, nosotros tenemos que utilizar diferentes medios, porque si no es indigesto, es decir, cuesta romper esa estructura. Para eso, por eso es que la mayoría de los cereales diferentes procedimientos. Por ejemplo, puede ser la cocción, es una, o la hidratación intensa, importante es otra, como las opciones más prácticas que uno tiene acceso. El tema es que el almidón generalmente en la preparación de las harinas no se realizan bien ninguno de esos dos procedimientos. Vamos a hablar de pan, por ejemplo, para que te des una idea. Cuando se hacen los panes en las panaderías, vos para hacer un pan por ahí hacías un leudado lento de casi toda una jornada, se dejaba hidratando la harina. Entonces esa estructura de almidón es como que para que después el organismo, al incorporarse al organismo, lo pudiese procesar más fácilmente. Pero cuando utilizando diferentes procedimientos, el leudado rápido, por ejemplo, que se utiliza en las panaderías, las cocciones ultra rápidas y con hornos eléctricos a temperaturas, se está evitando justamente las dos maneras que tenemos para ayudar a procesar esa molécula compleja que es el almidón, para que nosotros lo podamos digerir. Es decir, se hace un leudado recontra rápido, se deja hidratar y se lo cocina recontra rápido. Entonces ingresa al organismo el almidón sin modificar complejo. Entonces el organismo también tiene mecanismos para desarmar esa estructura. Son las enzimas la boca, que la charlamos la otra vez, la tialina o la amilasa salival, y también amilasa pancreática, que se encargan de desdoblar en el almidón moléculas complejas de azúcares en disacáridos.
Después el intestino tiene otras enzimas que desdoblan el disacárido en monosacáridos, y recién ahí se puede absorber como azúcar al organismo. ¿Se va entendiendo, Guido? Sí. Bueno, entonces, yo la importancia de que al no generar una buena preparación de los alimentos que tienen almidón, al no picar como corresponde por la insalivación para que actúe la enzima, al no tener una buena digestión, porque tenemos floras, porque tomamos el agua mientras comemos, porque tomamos antiácido por esto, estamos ensuciando todo el organismo. ¿Por qué? Porque también todo eso y otras cosas más complejas que después vamos a charlar algún día, y entre ellas el gluten es también causante, generan, lo charlamos ya, una permeabilidad de la membrana del intestino. Es decir, si es un filtro que está capacitado solamente para monosacáridos, que son la estructura simple del azúcar simple, al estar rota la malla esa, van a meter disacáridos y se van a meter moléculas gigantes de almidón dentro de la sangre. ¿Se va entendiendo? Entonces, al meterse esas moléculas, imagínate que si vos, tu organismo, tu célula, para recibir un azúcar simple, y sin embargo empiezan a dar vuelta por la sangre moléculas gigantonas llenas de almidones enteros, date cuenta que eso el organismo tiene que decir, hay una invasión, o sea, nos están atacando, dice, y pone todas las defensas que son los polimorfos nucleares, los macrófagos, que son parte de los glóbulos blancos, para sacar toda esa sustancia, toda esa basura que está circulando por la sangre. Pero como se consume a diario y varias veces por día y demás, llega un momento que se empieza a atorar el organismo. Se empiezan a acumular todas esas sustancias en los diferentes órganos y se produce un crecimiento de todas las células blancas, que son esos que te nombré, en cada uno de los órganos, tratando de sacar toda esa basura. Entonces se te inflama el hígado, riñones, se inflama la piel, se inflama el intestino, se inflaman todos los órganos emuntorios que se llaman, que están sobrepasados con su capacidad porque tienen que sacar un montón de basura que colocaste a tu sangre, que la intoxicaste. Eso tarde o temprano va a generarte todas las consecuencias que te podrás imaginar: una inflamación del intestino, colitis, una enfermedad de Crohn, te podrá generar nefritis, te podrá generar hepatitis y absado, te podrá generar problemas en el sistema nervioso central. Se habla de enfermedad de Parkinson, de Alzheimer, como un montón de enfermedades que son consecuencias de ese ensuciamiento crónico que nosotros generamos con estas sustancias. Y con cuento se ha terminado. Con toda esta invasión de sustancias que decís que va a la sangre, ¿es producto del almidón de las harinas? Es una de las sustancias más ensuciantes para el cuerpo, principalmente de las harinas. O sea, ahora te voy a decir cómo podemos empezar a minimizar estos efectos, ¿no es cierto? Si nosotros empezamos a utilizar, primero, el pan se empieza, si uno utiliza, hablamos como la harina integral, porque después también tenemos que hablar que tendremos que rescatar el uso de la harina integral, porque si vos le sacás justamente el pan con la harina así simple como viene, ya viene muy desvitalizado, entonces no viene con enzimas, no viene con sustancias, con nutrientes, nada que nos ayudan a nosotros a dar esas sustancias, porque a todo esto le tenés que agregar un organismo que está totalmente vaciado, está fundido, porque utilizamos, no le brindamos nutrientes de calidad, entonces tiene menos todavía de poder enfrentar la digestión de estas sustancias más complejas. Si nosotros hacemos una hidratación como corresponde, hacemos una cocción a fuego en horno, no eléctrico, con tiempos marcados convencionales, tomando mayor tiempo y demás, una cocción más lenta, vamos a lograr que ese almidón se pueda degradar más fácilmente y que ya venga como predigerido. Entonces ya eso va a ser una ayudita para nuestro organismo. Por lo tanto, además,
hay que entender, por ejemplo, que la cocción a mayor de 120 grados, eso es una sustancia que se llama acrilamida, que las acrilamidas son sustancias totalmente cancerígenas y mutágenas, y que por eso no está recomendado en ninguna de las cocciones que superan los 120 grados. Y mirá, la OMS mismo autoriza 1 microgramo por litro, por ejemplo, por litro de agua 1 microgramo de acrilamida, y sin embargo, por ejemplo, el pan, por ejemplo, para darte un ejemplo, tiene 140 microgramos. Las galletitas 400 y pico, ¿entendés lo que te quiero decir? O sea, estamos siempre en la complicación. No, a nosotros nos parece, nos hacemos la vida más fácil, metemos el pan en el hornito y en 5 minutos lo tenemos, ¡ay, qué bueno! No, en serio, estamos en realidad cavándonos nuestra propia tumba. En realidad también, por eso te digo, como opción es usar harinas integrales, que ya viene con más nutrientes que nos van a facilitar la digestión, que no sean orgánicas, obviamente, porque si no son orgánicas y están llenas de pesticidas, obviamente que la vamos a complicar. Volver a hacer el pan nosotros, o las panaderías vuelvan a tener opciones más saludables en la preparación de los panes, y con harinas integrales, obviamente. La masticación esencial, porque si estamos diciendo que tenemos la enzima que nos ayuda a tener mi dolor en la boca y masticamos y tragamos así nomás, no va. Así hay que por ahí tomar conciencia, y de eso es lo que tratamos de hacer siempre, es dar conceptos, que la gente pueda tener esa información para poder gradualmente hacer el cambio. Si no, nadie puede hacer el cambio. Si uno no sabe esto, si uno la harina consumida como la consumimos en el pan, las galletitas, es un producto no saludable, ¿cómo va a hacer un cambio? Igualmente, los cereales, que volver a afirmar este concepto que hablábamos el otro día, son para usarlos realmente como transición, no todos los días. Ese es el mayor problema, el uso cotidiano. Podemos rotar por otros cereales, por consumir otras cosas. Ya hemos hablado de lo que es el mijo, de la cebada, de la viscosidad del amaranto, de la viscosidad del quinoa. También hay harinas de todas ellas. Podemos utilizar harinas en las diferentes preparados y no siempre la harina de trigo, que ya tenemos todas esas consecuencias que hablamos. Harina de arroz también. Podemos utilizar los germinados. Acuérdense que para la mejor manera que existe de consumir un grano, una semilla que tiene esa calidad de nutrientes, tanto proteínas como hidrato de carbono y como grasas, lo mejor es a través de los germinados. Es decir, podemos agarrar esas semillitas y el proceso de germinación, la naturaleza a cada una de las semillitas las provee de las enzimas necesarias para que el crecimiento rompa la estructura del almidón, para que el germen que está germinando pueda utilizar eso, que son su comidita. Entonces, date cuenta que cuando vos germinás no necesitas cocinar, no necesitas porque con el proceso de hidratación que vos haces en el germinado, ya estás ayudando a todo ese desdoblamiento de la molécula y le estás ofreciendo al germen las sustancias nutritivas para su crecimiento. Es decir, volvemos a lo mismo, dimos toda la vuelta y volvemos a que la mejor manera de consumir semillas es a través de la germinación y de los brotes. Después todo lo demás que hemos hecho durante los últimos años, de refinamiento, de industrialización, de cocciones ultra rápidas, etcétera, 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 solamente le hemos complicado porque nuestro organismo no está preparado para asimilar esos productos desnaturalizados. Bueno, hemos llegado al fin, por más que tengas más que hablar por el tema del tiempo, Luis. Te agradecemos este micro y bueno, será hasta el lunes que viene. Bueno, nos veremos el lunes.